Vamos a decir que la demanda de nulidad se clasifica de la siguiente manera. En primer lugar viene lo que es el rubro, posteriormente viene el proemio, después viene el apartado de la pretensión y luego el desarrollo de los requisitos que prevé el artículo 104 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo y de los que acabamos de comentar hace unos momentos, es decir, el nombre y domicilio fiscal del demandante, la resolución 104. Las autoridades demandadas, los hechos en que se fundan, las pruebas, los conceptos de impugnación, el nombre y domicilio del tercero interesado, etcétera. Obviamente, también debemos contemplar la posibilidad de un apartado para la suspensión del acto impugnado. O sea, esto es algo homólogo a lo que vimos en el amparo como la suspensión del acto reclamado. Solo que aquí vamos a hablar de la suspensión del acto impugnado. Igual, ¿qué es la suspensión del acto impugnado? Pues es una medida cautelar a efecto de salvaguardar la materia objeto del juicio de nulidad, y lo que se busca es que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren, y como es materia fiscal y como lo vimos en el amparo, pues normalmente lo que me van a pedir es una garantía de carácter fiscal para que me puedan otorgar la suspensión del acto impugnado. Debe llevar también su apartado de puntos petitorios, la fecha y lugar de suscripción y por supuesto la firma autógrafa o como lo comentamos, la firma electrónica avanzada. Bien, expuesto lo anterior, entonces vamos a ver cada uno de los requisitos de la demanda. En primera instancia decíamos bien el rubro. En este apartado obran todos los datos de identificación de las partes y por supuesto el tipo de juicio que estamos promoviendo. Es decir, debo precisar el nombre del actor o demandante, el nombre de la autoridad demandada, el tipo de juicio que se promueve. Incluso pudiera agregarse el asunto del que se trate, es decir, si se trata de un escrito inicial, del ofrecimiento de pruebas o si estoy desahogando un requerimiento, etcétera. Así como en su caso, si no es el primer escrito, sino ya se me admitió la demanda y son escritos subsecuentes, pues ya estaría obligado incluso a citar el número de expediente o el juicio de nulidad en el cual estoy promoviendo. Esta información, al igual que como lo hemos visto en otros ejercicios, se coloca en la parte superior derecha del escrito. Debajo de lo que estamos comentando y del lado izquierdo se indica el nombre de la autoridad ante la cual se promueve. Entonces aquí tengo un ejemplo. Tengo al actor, en este caso el actor sería Control de Accesos SADCB. Luego vendrían las autoridades demandadas, que en este caso sería la administración local de la autoridad fiscal del norte de la Ciudad de México y la administración general de la auditoría fiscal federal. ¿Quién sería la autoridad competente para conocer del asunto? Obviamente una sala regional, en este caso la sala regional en turno de la zona metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y esto comprendería única y exclusivamente lo que es el rubro. Como les digo, ahorita les voy a compartir el material para que lo puedan leer y lo analicen con detenimiento. Enseguida viene el proemio. Se llama proemio al primer párrafo del escrito de nuestra demanda de nulidad, en la cual se hace saber a la sala regional metropolitana en turno, obviamente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el nombre, apellidos, denominación o razón social de la persona física o moral que está promoviendo, es decir, el nombre del demandante, y debemos indicar si lo hacemos por propio derecho
o en representación de una persona física o moral. Por lo tanto, como ya lo comentamos, debo acompañar el documento con el cual acredito dicha personalidad. También debo señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones, indicando también las personas autorizadas para oírlas y recibirlas en mi nombre, otorgándoles desde luego facultades de representación a los abogados que vayan a intervenir en el juicio, ello atendiendo a las reglas, anoten, que prevé el artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Si ven, todo esto lo analizamos en su momento tratándose del juicio de amparo, lo vimos en el recurso de revocación, ahora lo estamos individualizando en lo concerniente al juicio de nulidad. Es decir, el artículo 5 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo me dice que puedo autorizar personas que cuenten con el título de licenciado en Derecho y que tendrán facultades de representación procesal. Obviamente, estas personas tienen que acreditarme su calidad con su cédula profesional. Si no cumplen con ese requisito, únicamente puedo autorizarlas para oír y recibir notificaciones, y en este caso pues podría ser entonces cualquier persona. Entonces vamos a ver cómo se llevaría a cabo el desarrollo de lo que es el proemio. Dice, fulano de tal, en mi carácter de representante legal de la empresa Control de Accesos SADCB, según consta en la escritura pública número 119.087, levantada el 13 de octubre de 2005 ante la fe del notario público número 46 del entonces Distrito Federal, instrumento notarial que me sirvo a anexar a la presente para que surta sus efectos legales correspondientes, con domicilio fiscal en tal lugar, y señalando para oír recibir notificaciones, aún las de carácter personal, en inmueble ubicado, y se hace la descripción del domicilio, y autorizando para oírlas y recibirlas en mi nombre, así como para recoger toda clase de notificaciones en términos de lo dispuesto por el artículo 5, párrafo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a licenciado en Derecho Eduardo Preciado Sánchez, con número de cédula profesional expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como a la pasante en Derecho fulanita de tal, con carta de pasante número tal, expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, profesionistas que tienen sus cédulas registradas a fojas 14 y 15 del libro tercero ante ustedes cese magistrados, con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente. Entonces, ¿qué estoy señalando? Estoy señalando el nombre del promovente, si lo hace por derecho propio o lo hace en representación de otra persona que puede ser física o moral, el documento que en su momento exhibo para acreditar dicha personalidad, y el domicilio para oír recibir notificaciones, así como a los profesionistas en derecho que estoy autorizando para que intervenga durante el desarrollo del juicio. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Si ven, lleva la misma esencia, por eso insistía, todo esto es teoría general del proceso. Si ustedes tienen buenas bases de teoría general del proceso, podrán litigar en cualquier materia. Aquí no hay pretexto de que yo me dedico a la materia civil, mercantil, laboral. Todos los escritos que hemos desarrollado, si se dan cuenta, llevan la misma estructura. Cambiarán en alguna denominación, pero en esencia es exactamente lo mismo. Que hay personas que finalmente decidimos especializarnos en X materia porque algunas no son muy de nuestro agrado, eso ya es distinto, pero todos en general, todo licenciado en Derecho debe tener nociones de teoría general del proceso, ¿sí? Bien, luego, ¿qué sigue? El apartado de pretensión. ¿Qué
que, como lo habíamos visto en su momento, contiene el acto u omisión o la resolución que se reclama de la autoridad demandada, es decir, se debe escribir con toda precisión qué es lo que estamos reclamando y señalamos como ilegal por parte de la autoridad fiscal, es decir, tenemos que precisar si lo que le estamos exigiendo es una obligación de dar, hacer o no hacer, según proceda, y en su caso cuál o cuáles son las declaraciones que estamos solicitando que en este caso haga la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa una vez que emita la sentencia definitiva, es decir, una acción declarativa, y quedaría de la siguiente manera: que por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción 29, letra H de la Constitución Federal, 13, 14, 15 y demás relativos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como primero, segundo, fracción cuarta, tercero, fracción quinta, sexto, fracción tercera, 28, fracción primera, 29, 30 y 31 y demás relativos de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vengo a demandar la nulidad de la resolución fiscal contenida en el oficio 335 de fecha 4 de marzo de 2021, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte de la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria, que se le impuso a mi representada, por lo que, efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 del del 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a continuación señalo, y entonces ya vendría el siguiente elemento, que es lo relativo a los requisitos del artículo 14 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces si ven, insisto, lleva casi la misma estructura. Si ven, cambian las denominaciones, pero la esencia es la misma. O sea, de alguna manera hay una ventaja que yo les esté impartiendo la asignatura de Derecho de Amparo y la de Clínica de Derecho Fiscal, porque si ven, la estructura de los escritos es muy similar. Nada más lo que debo tener cuidado es con las denominaciones, ¿no? Y no confundir los conceptos de violación con los agravios o con los conceptos de impugnación. Vamos entonces al siguiente elemento. Requisitos del artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo. En este apartado entonces se deben describir todos y cada uno de los requisitos descritos en el precepto legal de referencia, que comprenden obviamente el nombre y domicilio fiscal del demandante, en su caso su domicilio para ir a recibir notificaciones dentro de la demarcación territorial de la sala regional competente. Ya vimos qué puede suceder si no señalo un domicilio dentro de la demarcación territorial. Me voy a obligar a estar acudiendo físicamente a revisar el expediente, porque me estarán notificando a través de listas. Debo señalar también el nombre del apoderado o representante legal, si es que estamos hablando de una persona que actúa en nombre y representación de otro, y el documento con el cual se acredita dicha calidad. Debo señalar un correo electrónico para efecto también de oír y recibir notificaciones, sobre todo si lo hice de manera electrónica. Debo señalar la resolución que se impugna, las autoridades demandadas, en su caso el nombre y domicilio del particular demandado, si es la autoridad la que está promoviendo el juicio de lesividad, del cual ya explicamos que se interpone cuando hay una resolución administrativa que beneficia a un particular, y entonces quien promueve el juicio es la autoridad administrativa. Debo señalar los hechos en que se funda la demanda, el nombre, en su caso, del tercero interesado, las pruebas que estoy ofreciendo,
mis conceptos de impugnación, etcétera. ¿Y cómo quedaría entonces? Quedaría de la siguiente forma. Número 1. Nombre del demandante, domicilio y correo electrónico para recibir notificaciones. Aquí puedo hacer alusión a que los que ya han quedado detallados en el proemio del presente escrito, pues ya lo hice en su momento. Dice número 2, acto que se impugna. Aunque ya lo hice, aquí sí debo cumplir con este requisito, y entonces voy a volver a hacer mención a ello. La resolución contenida en el oficio número 335 de fecha 4 de marzo de 2021, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte de la Ciudad de México, del Servicio de Administración Tributaria. 3. Autoridades demandadas. En términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, señalo como autoridades demandadas a las siguientes: a la Administración Local de la Auditoría Fiscal Norte de la Ciudad de México, la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal, y pudiera yo mencionar a las autoridades que considere tienen relación con el hecho. Ahora, aquí viene algo muy importante, el número 5, hechos que dan motivo a la demanda. Vamos a decir, como se los expliqué en su momento al ver lo relativo a la demanda de amparo, que después de los conceptos de impugnación, esta es una de las partes esenciales del escrito de la demanda de nulidad, ya que es en este apartado donde debo redactar cómo acontecieron los actos u omisiones que se reclaman de la autoridad demandada y que desde luego dieron origen a la presentación de la demanda de nulidad. Es decir, en ellos debo precisar incluso las pruebas que tengan relación con cada hecho, así como si están o no a nuestra disposición. Es importante escribir los hechos que sean necesarios para que la sala regional competente comprenda la razón del por qué los hechos no se ajustan a la norma legal que considero se ha violentado. Además, recuerden que estos servirán de base al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que pueda determinar si nos concede o no la suspensión provisional y en su caso definitiva del acto impugnado, por lo que se debe enumerar de manera cronológica, pero además de forma clara y sucinta. ¿Cómo quedarían? Vamos a ver un ejemplo. Pues quedarían de la siguiente manera. Número 1. Con fecha 18 de enero de 2021 se notificó a mi representada la resolución contenida en el oficio número 1979 de fecha 15 de enero de 2021, emitida por la Administración Local de la Auditoría Fiscal Norte de la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, y mediante la que se determinó a cargo de fulanito de tal los créditos fiscales números tal y tal, respectivamente por concepto de multa por el equivalente a tanto, mismos que en su conjunto hacen un total de tanto, ¿no? Presuntamente por haber omitido presentar sus declaraciones de los ejercicios fiscales 2018 y 2029. Si ven, estoy tomando como ejemplo los casos que ya analizamos, pero trasladándolos en este caso al juicio de nulidad. Dice: con fecha 22 de febrero de 2021 se interpuso el recurso de revocación correspondiente ante la Administración General de la Auditoría Fiscal a efecto de que declarara la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio número 1979 de fecha 15 de enero de 2021, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal del Norte de la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, y mediante el que se determinó a cargo de mi representada los créditos fiscales tales. Dice: es el caso que mediante oficio número 33 de fecha 17 de marzo de 2021 le fue notificada a mi representada la resolución del recurso de revocación interpuesto
contra la resolución contenida en el oficio número tal de fecha 15 de enero de 2021, emitido por la Administración Local de la Auditoría Fiscal del Norte de la Ciudad de México del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se determinó que el recurso promovido por el suscrito en su calidad de representante legal de la empresa fulana de tal se tiene por no interpuesto debido a que no se exhibieron los documentos contemplados en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación, argumento que es totalmente falso, por lo que mi representada se vio obligada a promover el juicio de nulidad contra dicha determinación. ¿Qué se desprende entonces de mi apartado de hechos? Que el acto que motivó que yo promoviera el juicio de nulidad es la resolución mediante la cual la autoridad revisora, que en este caso es la Administración General del Servicio de Administración Tributaria, tuvo por no interpuesto el recurso de revocación en contra de la resolución que le fue impuesta, en este caso a Control de Accesos, SADCB, y mediante el que se le impuso una multa por no haber presentado sus declaraciones fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y donde se pretendía acreditar ante dicha autoridad que sí se había cumplido con dicha obligación. Sin embargo, así lo considera en este caso el recurrente, de manera indebida se le inadmite su recurso y es por eso que se vio obligado a presentar el juicio de nulidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Lucy. No, profe, está bien. Claudia. No, Alex. Pues ¿No? nada, ¿Todo? maestro. Ok, bueno. ¿Qué sigue entonces? Porque me perdí algo. ¿De qué te perdiste? Hasta donde empieza a explicar lo del artículo 14, porque sí entendí que ahí iniciaba, tenía que... Ya no citaba lo del proemio, lo de del domicilio y todo eso, porque ya estaba en el proemio. Ajá. Y después lo que sí se tenía que volver a citar era El acto que se impugna. El acto que se impugna, eso sí se tenía que volver a poner. Y Ajá. ya de ahí como que... ya. Luego vienen ya los nombres de las autoridades demandadas, que en este caso pues es la Administración Local de la Auditoría Fiscal del Norte de la Ciudad de México, porque fue la primera que emitió el acto, ¿no?, de molestia, por el cual interpuso el recurso de revisión, y posteriormente sería la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal, porque es la que me tiene por no admitido mi recurso de revocación, y es este último acto el que me obliga a promover el juicio de nulidad, ¿sí? Ahí ya como... Sí. ¿sí? Y luego vino mi narrativa de los hechos, o sea, le expliqué en primera instancia igual que supuestamente la persona moral no presentó sus declaraciones fiscales del ejercicio fiscal 2018-2019 y en virtud de ello le impone una multa. Por ello se ve obligada la empresa a promover el recurso de revocación. Sin embargo, la Administración General lo tiene por no interpuesto, argumentando que no acompañó al escrito de las documentales a que hace referencia el Código Fiscal de la Federación. En este caso, la resolución dice: se tiene por no interpuesto debido a que no se exhibieron los documentos contemplados en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que no se acompañó al escrito, por ejemplo, del documento con el cual se acredita la personalidad de la persona que está promoviendo. En esos casos, recuerden, como lo vimos en su momento, tiene que haber un requerimiento por parte de la autoridad, es decir, no me puede desechar de plano el recurso, me tiene que prevenir para que yo subsane dicha irregularidad, y en caso de que no desahogue el requerimiento, entonces ahora sí
se tendrá por no presentado el recurso. Sin embargo, aquí, al parecer, la autoridad fiscal se extralimitó en sus funciones y desecha, o más bien tiene por no presentado el recurso de revocación, y por eso es que se ve obligado el gobernador, o en este caso la persona moral, a promover el juicio de nulidad. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué sigue entonces? El apartado de pruebas. Aquí obviamente en este apartado se indican todas las pruebas que, en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción quinta y 15 de la ley del procedimiento administrativo, el actor pretenda rendir en el juicio de nulidad, para lo cual debe tratarse de todos y aquellos hechos afirmados mediante su escrito de demanda de nulidad, y que desde luego puedan sustentar la ilegalidad del acto impugnado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ¿cómo pudiera comenzar a redactar este apartado? De la siguiente manera. Número 5. Pruebas que se ofrecen con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracción quinta, 15 y demás relativos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, ofrezco en nombre de mi representada las pruebas que a continuación se enumeran, mismas que relaciono con todos y cada uno de los hechos narrados en mi escrito de demanda, así como con mis conceptos de impugnación. Esto es muy importante. Siempre les he hecho esta observación, no solo tratándose del juicio de nulidad, sino también en el amparo, el recurso de revocación. Siempre tengo que relacionar mis pruebas con los hechos y con los conceptos de impugnación, y no limitarme nada más a decir ofrezco la documental pública consistente en la copia de la resolución de fecha tal emitida por tal autoridad. No, tengo que decir con qué hecho la estoy relacionando y qué pretendo acreditar. Incluso en su momento les dije que debo cumplir con ciertos principios que se analizan en lo que se conoce como la teoría de la prueba, como lo es el principio de idoneidad, es decir, la prueba debe ser la idónea para acreditar lo que estoy manifestando. Por ejemplo, si se hizo mal el cálculo del crédito fiscal, pues la prueba idónea para acreditar esa situación pues es una pericial en contabilidad, es la idónea. Y además debe ser pertinente, es decir, debe tener relación con los hechos controvertidos. Si no se cumplen con estos requisitos, pues le estoy dando elementos a la autoridad para que en su momento me tenga por no admitida la demanda por no cumplir con estos principios. Bien, ¿qué ofrezco? En primer lugar, la documental pública consistente en la resolución contenida en el oficio número 1979 de fecha tal, emitida por la administración local de la Auditoría Fiscal Norte de la Ciudad de México, y mediante la cual se determinó un crédito fiscal a favor de la persona moral por presuntamente haber omitido presentar sus declaraciones de los ejercicios fiscales 2018 y 2019. Y aquí viene este silogismo jurídico del que les hablaba. Dice: dicha prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y conceptos de impugnación formulados mediante el presente curso, pero en especial con el punto número 1 de mi apartado de hechos, pues con la misma se acredita de manera fehaciente la existencia del acto de autoridad que motivó que en fecha 22 de febrero de 2021 interpusiera el recurso de revocación correspondiente ante la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal. Es decir, estoy relacionando mis pruebas con los hechos y con los conceptos de impugnación, y de alguna manera le estoy diciendo por qué es la idónea y la pertinente para acreditar lo que estoy manifestando en el primero de mis hechos. ¿Qué más ofrecemos? Segundo, dice: la documental pública consistente en el acuse de recibo del recurso de revisión interpuesto por mi representada en contra de la resolución contenida
en el oficio número 1979 de fecha 15 de enero de 2021, emitida por la Administración Local de la Auditoría Fiscal Norte de la Ciudad de México, y mediante la que se determinó en contra de mi representada los créditos fiscales. Vuelvo a hacer alusión a lo mismo por presuntamente haber omitido presentar sus declaraciones de los ejercicios fiscales 2018 y 2019, y vuelvo a cumplir con este requisito de relacionar mis pruebas con mis hechos. Dice: dicha prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y conceptos de impugnación formulados mediante el presente escrito, pero en especial con los puntos 1 y 2 de mi apartado de hechos, pues con la misma se acredita de manera fehaciente que, contrario a lo que refiere la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal, mi representado ofreció junto con su escrito, mediante el cual interpuso el recurso de revocación, sus pruebas, mismas que consistieron en 4 anexos, sin que se inventariara en forma alguna dichos documentos por parte de la autoridad demandada, a quien le es atribuible dicha omisión y no a la recurrente. ¿Sí? Luego, ¿qué más? La documental pública consistente en la resolución contenida en el oficio número 33 de fecha 17 de marzo de 2021, mediante la que le fue notificada a mi representada la resolución del recurso de revisión interpuesto contra la resolución contenida en el oficio número 1979 de fecha 15 de enero de 2021, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal Norte de la Ciudad de México, mediante la cual se determinó que el recurso promovido por fulano de tal en su calidad de representante legal de la empresa Control de Accesos SADCB se tiene por no interpuesto, debido a que no se exhibieron los documentos contemplados en las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 123 del Código Fiscal de la Federación. Dicha prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y conceptos de impugnación formulados mediante el presente curso, pero en especial con el punto 3 de mi apartado de hechos, pues con la misma se acredita de manera fehaciente la existencia de la ilegalidad de la determinación dictada dentro del recurso de revisión interpuesto por mi representada ante la Administración General de la Auditoría Fiscal por ser contraria a derecho, así como al carecer de la debida fundamentación y motivación. ¿Qué más puedo ofrecer? Pues en este caso ofrecimos la instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones que favorezcan a los intereses de la recurrente, la presuncional en su doble aspecto, es decir, la legal y humana, y hacemos ahí algunos argumentos del por qué se va a llegar a la conclusión de que el acto que estamos impugnando no se encuentra ajustado a derecho. Nos faltan desde luego todavía analizar varios requisitos de la demanda, pero creo que por cuestión de tiempo ya no nos va a dar el suficiente para hacerlo. Sin embargo, se los voy a compartir como se los comenté en la plataforma para que lo estudien y la próxima semana podamos platicar en relación a ellos, pero si se los comparto es para que lo lean, no me hagan enojar como en otras ocasiones que les hago el material y no lo analizan. Los que creo que ya lo empezaron a analizar ya están entendiendo mejor las cosas y ya vieron que todo esto tiene una finalidad, y es que ustedes vayan perfeccionándose como futuros profesionistas del derecho y pues no se conviertan desgraciadamente en lo que son la mayoría abogados de machote, que si no tienen el específico para resolver una situación en particular, pues ya no saben qué hacer. Entonces, antes de culminar la clase, quiero preguntarles si tienen alguna duda en relación a lo que estuvimos analizando, y si no, pues damos por concluido.